Hola y bienvenido a nuestro canal. Gracias por estar aquí. Hoy en nuestro video 55 de los 101 trucos de Excel vamos a ver cómo alinear y distribuir figuras y gráficos dentro de tu hoja de cálculo de manera muy rápida y fácil. Cuando tienes figuras o gráficos dentro de tu hoja de cálculo y necesitas alinearlos de manera rápida y fácil y garantizar que la distancia entre ellos sea uniforme y también su alineación, podemos recurrir a un truco muy rápido que es de alinear y distribuir. Pero primero vamos a ver cómo podemos seleccionar cada uno de estos objetos de manera muy rápida. Si tratamos de seleccionar tanto las figuras como grafiquitos, vamos a ver que Excel no nos deja, porque lo primero que debemos hacer para ello es irnos al menú inicio y en el grupo de edición vamos a irnos a buscar y seleccionar y activar la opción de selección de objeto. En este momento sí vamos a poder marcar y seleccionar todos los objetos de una manera mucho más rápida. Y vamos a ver que se ha activado la opción de formato de forma, donde podemos ir al grupo de organizar y, por ejemplo, irnos a la opción de alinear. Le diríamos que queremos primero alinear a la parte superior, y para asegurarnos de que la distribución y la distancia entre cada uno sea uniforme, también activaríamos la opción de distribuir horizontalmente, con lo cual nos aseguramos que todos los objetos están distribuidos proporcionalmente. Recuerda que tenemos que activar esta opción para poder seleccionar los objetos. Si luego quieres volver a la normalidad para seleccionar texto, tienes que desactivar entrando a la misma opción o presionando la tecla escape de tu teclado. Como puedes ver, el puntero acaba de cambiar de forma. Vamos a volver a activar la opción porque queremos ahora probar con los siguientes gráficos que están en la parte inferior. Vamos a marcar todos ellos. Nuevamente nos vamos a ir a formato, alinear. Vamos a decirle que así mismo que lo queremos alinear en la parte superior. Y como podemos ver, no tienen una distribución correcta, así que también le voy a decir distribuir horizontalmente. Y podemos ver que tanto estos gráficos como estas figuras están correctamente alineados y con un espacio entre ellos simétrico o igual. Esto era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca útil y en algún momento lo puedas poner en práctica. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.